Continuando con la guía de trabajo número 1, ya una vez construidas las tablas de frecuencias, vamos a pasar a determinar las medidas de tendencia central correspondientes a este ejercicio. Bien, como ya le había dicho, aquí tengo la tabla de frecuencia ya construida y necesito determinar la media o promedio, la mediana y la moda de estos datos. Entonces, si no recuerdo cómo hacerlo, voy al PowerPoint que se subió a la plataforma, ¿cierto? Y partamos con la mediana, en datos agrupados, perdón, la media aritmética. Entonces, para calcular la media aritmética, lo que necesito es calcular la frecuencia absoluta referente a cada intervalo, el x sub n, ¿cierto? Representa la marca de clase. Hago el producto entre ellos, lo sumo y lo divido todo por la suma de las frecuencias absolutas. Recuerden que la suma de las frecuencias absolutas es lo mismo que la cantidad de datos que yo tengo. Bien. Entonces acá se van a encontrar con la columna producto, donde se multiplica la frecuencia absoluta por la marca de clase del intervalo. Bien. A modo de simplificar el cálculo. Entonces, coloco la función igual, voy a multiplicar la frecuencia absoluta por su respectiva marca de clase. Y me da 1940. Arrastro, bien, y ahí ya tengo todas los productos respectivos a cada intervalo. Luego, como necesito que todos estos valores hagan una suma de ellos, voy a hacer la función suma, que ya utilicé en el video anterior, y voy a sumar todos los valores de la columna. Presiono Enter y me da 30.831. Bien, ahora para determinar el promedio, recuerden que es la suma del producto de las frecuencias con la marca de clase dividido en la suma de las frecuencias absolutas, es decir, en este caso el 50 que está acá. Una vez que ya está realizado eso, presiono Enter y me da que el resultado son 616.62, es decir, la media o el promedio de los puntajes obtenidos es este. Bien, ahora vamos a determinar la mediana. Para determinar la mediana, está acá, necesito conocer primero que todo el intervalo en el cual se encuentra la mediana. Una vez definido, voy a trabajar con el límite inferior más la mitad de los datos, en este caso como eran 50, la mitad serían 25, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, dividido en la frecuencia absoluta de ese intervalo por la amplitud. Bien. Entonces, vamos viendo. Para determinar cuál es el intervalo en donde está nuestra mediana, tengo que fijarme en cuál de estos intervalos está el 50% de los datos. Bien, veo la frecuencia relativa acumulada. Recuerden que para calcular el porcentaje correspondiente, ustedes lo multiplican simplemente por 100% y les va a dar. Para determinar dónde está la mediana, lo había dicho, necesito saber dónde está el 50% de los datos. Entonces, en el primer intervalo tengo 0.1. Eso quiere representar un 10%. No está ahí. Luego, un 12%, 24% y 56%. Eso quiere decir que el intervalo en el cual se encuentra la mediana es en este intervalo. ¿Bien? De 566 a 636. Una vez determinado, lo que voy a hacer es que mediante las funciones que me entrega el Excel, voy a determinar la mediana. Entonces, ¿qué necesito? Vuelvo a ver. Necesito el límite inferior más la mitad de los datos, del total de datos, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, dividido eso en la frecuencia absoluta del intervalo por la amplitud. Entonces empiezo a construirlo. Es el límite inferior del intervalo, en el caso de este intervalo es 566, más, abro paréntesis, es muy importante el uso de paréntesis porque si no les va a arrojar un resultado que no corresponde, ¿bien? Más, ¿dónde estaba el valor? Bien. Más
n medios, ya sabemos que n es 50, ¿cierto? El número de datos, dividido en 2, cierro paréntesis, todo esto menos, recuerden que esto es el numerador de mi fracción, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Entonces el intervalo de 495 a 565 menos ese 12 de ahí. Todo esto dividido, vuelvo a abrir paréntesis, porque esto corresponde a la fracción que estamos realizando, dividido en la frecuencia absoluta del intervalo en donde está el 50% de mis datos. O sea, el 16. Cierro paréntesis. Y todo esto lo voy a multiplicar por la amplitud. Y recuerden que la amplitud del intervalo es aquella que está acá. Bien, la que habíamos determinado al principio. Entonces, una vez que ya construí mis operaciones, doy Enter y me da que la mediana es de 622.9. Ahora, para determinar la moda de mi frecuencia, o sea, de los datos que tengo acá, voy a necesitar lo siguiente. Voy al PowerPoint. Para determinar la moda voy a necesitar el límite inferior del intervalo. ¿Pero de qué intervalo? Del intervalo modal. El intervalo modal, recuerden que corresponde al intervalo que tiene mayor frecuencia, ¿ya? Voy a trabajar también con las frecuencias absolutas del intervalo modal, del intervalo anterior a él y del intervalo siguiente. Y también voy a necesitar la amplitud de los intervalos. Entonces, para determinar cuál es el intervalo modal, lo que tengo que ver es dónde hay mayor frecuencia absoluta. En este caso es en el intervalo 566 a 636. Si se fijan, tiene una frecuencia absoluta de 16. Hay 16 puntajes en este caso que están entre esos valores. Entonces empiezo a calcular la moda. Coloco signo igual. Va a ser el límite inferior, 566, más. Aquí es muy importante el uso de paréntesis nuevamente, ya, porque vuelvo a repetir que si nosotros nos equivocamos con algún valor, la operación en sí va a estar mal. Entonces, como es una fracción, voy a escribir primero el numerador. El numerador, recuerden que va a estar operando la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Ahora, todo esto tiene que ser dividido por la frecuencia absoluta del intervalo modal, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, más, nuevamente abro paréntesis, la frecuencia absoluta del intervalo modal, menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente. Como ya construí la fracción, recuerden que aquí va a salir un número, vuelvo a abrir paréntesis y cerrarlo, y todo eso lo multiplico por la amplitud. La amplitud es la que tenemos acá. La amplitud del intervalo, en este caso es 70. Entonces, una vez que yo lo tengo, presiono Enter y me da que la moda es de 616. De esta manera ya tengo media, mediana y moda. Bien. Si ustedes quisieran determinar la media, mediana y moda a partir de los datos, Excel no ofrece funciones para determinarlas de manera rápida. Por ejemplo, si yo coloco signo igual, promedio, y se devuelve el promedio o la media aritmética. Necesito abrir paréntesis, selecciono todos los datos con los cuales yo quiero trabajar. Presiono Enter y me da 616. Fíjense que el promedio o la media, en este caso, coinciden bastante, ¿ya? Luego, si quiero calcular la mediana, ocupo la función mediana, y me da el valor 612. También se aproximan bastante, ¿ya? Entre 622 y 612. Y por último, la moda, la función moda,
me da que la moda es de 595. Ahí ya podemos notar una diferencia entre los valores. Bien. Recuerden que cuando nosotros trabajamos con tablas de frecuencias y calculamos la medida de tendencia central, se pierde la individualidad de los datos. Por lo tanto, solamente estaríamos trabajando con aproximaciones.